يلا اختار كل شيء كمان خشوا خشوا. Acá no tiene. ¿Quieres frutos? No, que se coma la el altar y la... Muchas gracias. Claro, ya ves, mamá.
Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos. Hoy te bendecimos. San Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho. El que se aferra a la vida la pierde, el que la desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. Palabra del Señor. Reflexión. El sepulcro es la última etapa del morir en el curso de su vida terrena. Es signo de su sacrificio supremo por nosotros y por nuestra salvación. El sepulcro vacío es signo de la victoria definitiva, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal, de la misericordia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. Es signo de la esperanza que no defrauda. También recuerda que como discípulos de Jesús estábamos llamados a viva fe y la esperanza, de manera especial en este momento histórico que vive nuestra patria de Guatemala. Creemos que es posible una sociedad diferente, donde cada uno, desde una participación ciudadana consciente y en libertad, avancemos en la búsqueda del bien común, apartando lo que cada uno nos corresponde como cristianos, miembros de la sociedad. Como discípulos de Jesús, ¿nos sentimos responsables en la búsqueda del bien común o actuamos de manera egoísta sin pensar en los demás? Oración. Señor Jesús, haz que podamos ser la sal y la luz en una sociedad donde abundan los intereses egoístas. Ayúdanos a ser conscientes. Instrucción de una sociedad resucitada, donde se vivan los valores del reino. María, Madre de la Esperanza, acompaña a nuestro pueblo con tu corazón maternal. Danos la valentía que tú tuviste para ser hombres y mujeres que reflejan la luz resucitada en medio de la oscuridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, así como en la tierra y en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas y tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a la familia García Canto por la preparación del altar y al alfombra. Así es que muchos ánimos y mucha bendición. Muchas gracias.